respaldado para las futuras generaciones, en el nombre de Jesús, para que después digan, mira, es el pastor chileno con los hermanos que comenzaron la obra allá en Monterrey, y ahí va a estar tú y voy a estar yo para la gloria del Señor. Muy bien, ¿Qué pasó, amor? ¿Qué estás tú? También está la pastora, pero sí. Bueno, ahí está la pastora también. Como no les voy a decir nada, voy a dejarlo ahí. Eh, pero ella, como siempre, ahí al lado de su esposo, apoyándonos uno con el otro. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a compartir en el grupo de la iglesia también. Vamos a compartir, vamos a hacer algo para acercar más el discipulado a los hermanos y a las hermanas. Ya no hay o qué hacer. Ahí está. Vamos a poner esta y vamos a enviar el link para que se puedan conectar. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, te honramos, te exaltamos, te damos honor, tú eres el Dios inagotable, el Dios de sabiduría, tú eres nuestro Padre, como hablábamos el domingo. Señor, gracias porque podemos estar hoy sentados a la mesa para escuchar tu voz, Señor. Padre, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para que tú nos hables, para que sea tu palabra, Señor, quien exponga nuestras vidas, Señor, y nos lleve, Señor, a exhortarnos, a hablarnos, para cambiar, para modificar aquellas cosas, Señor, que están funcionando no de buena manera, pero también, Señor, para levantar nuestro espíritu cuando estamos haciendo las cosas bien. Que tu palabra venga, Señor, a traernos ánimo, que venga, Señor, a traernos, a alimentarnos espiritualmente y que tu presencia, Señor, se haga vida en nuestras vidas. Padre, glorifícate, atamos toda obra de tinieblas, Señor, que quiera venir en contra de tu palabra, Señor, en contra de la concentración de mis hermanos, ahí donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, que se ha conectado el día de hoy a escuchar tu voz para equiparse, para capacitarse, para servir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Hoy comenzamos una nueva unidad, por decirlo de alguna manera. Estamos en el mismo discipulado, pero estamos cambiando de unidad. Y hoy comenzamos la unidad, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Esa va a ser la unidad que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Son varias clases también, pero esta va a ser la materia la cual vamos a estar revisando, ¿vale? Entonces, la nueva vida en Cristo. Y quiero leerles algo antes de poder comenzar. Dice, no solo de pan. Es un comentario, es un approach a lo que viene. No solo de pan. Dice, miles de millones de personas en el mundo viven toda su vida espiritualmente mal alimentados. Ahí tenemos una experta en nutrición, ¿verdad? Las palabras que Jesús dijo hace siglos aún son verdaderas. No solo de pan vive el hombre. Un mexicano dijo, no solo de pan, sino que también de tacos. No, no se cree. Dice, no solo de pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso está en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Es su palabra, las escrituras. Sí, recuerda que la Biblia es la palabra de Dios, lo que Él habló, pero escrito. ¿Sí me entiende? Por eso le decimos palabra de Dios. No es algo que se le ocurrió a alguien, sino es la voz de Dios, lo que Él habló, escrito. ¿Sí?
Dice, porque ellos reconocen esta hambre en su vida que solo la palabra de Dios puede satisfacer. Más y más gente está dedicándose al estudio, a un estudio detallado de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un hambre, sí, hay un hambre espiritual que solamente puede saciarse a través de su palabra. Dice, todo el mundo necesita estudiar la Biblia, tanto los que son nuevos en la fe cristianas como los que han conocido a Cristo por muchos años. Y esto me encanta porque por más que tengas años en la iglesia, no significa que seas un buen cristiano. No porque lleves años en la iglesia va a significar que sabes mucho de Dios o de su palabra, ¿sí? O no porque lleves poco vas a decir, no, es que yo llevo poco, ya cuando estés más avanzado. No, no es así. No es así. También, aunque lleves poco en los caminos del Señor, es necesario que puedas instruirte en su palabra, porque es ahí donde somos nutridos. Amén. Muy bien. Entonces, los estudios que vamos a realizar, el diseño para el discipulado, han sido planeados para ayudarte a. Esto, lo que vamos a revisar ahora, nos va a ayudar a esto, a establecer un plan de estudio personal de las Escrituras, examinar las verdades profundas de la Biblia, aprender y practicar lo esencial del discipulado. Eso va a ser lo que vamos a estudiar. Para aprovechar al máximo el curso o la materia, es importante trabajar consecutivamente el material, ¿sí? No vamos, esto no es como que al pastor se le ocurrió hablar de esto el lunes, el próximo lunes al pastor se le ocurrió hablar de esto, no, es algo ya prediseñado. Entonces, solamente necesitas tu Biblia, ¿verdad? Para empezar tu estudio, una pluma y tus notas. Cada pregunta tiene una cita bíblica. Después de leer y reflexionar sobre el contenido del texto que corresponde a la pregunta, escribe, y vamos a escribir todos, la respuesta en tus propias palabras. Las citas se dan de esta manera, ya sabes, el nombre del libro, el capítulo y el versículo. Asegurémonos, ya lo hicimos, de orar antes de comenzar cada capítulo, ¿sí? Eh, Pídele al Señor que te dé entendimiento mientras estudias la palabra del Señor. Eso es importante, pedirle al Señor entendimiento, sabiduría para poder entender la palabra del Señor. Y vamos a ver el día de hoy el título de esta primera materia, de esta, o el primer capítulo, perdón, de esta materia va a ser Dios se interesa por ti. Así que apúntelo ahí, Dios se interesa por ti. Ese va a ser el primer capítulo. El segundo capítulo va a hablar de la persona de Jesucristo. El tercer capítulo, la obra de Cristo. Y el cuarto capítulo, el Espíritu que mora en ti. ¿Sí? Entonces, partimos con el capítulo número 1 que dice, Dios se interesa por ti. Amén. Y vamos a comenzar. Tú y yo somos una persona importante, ¿sí? Tú y yo somos una persona importante. ¿Y por qué? ¿Y por qué somos importantes? He ahí una buena pregunta. Eres alguien especial porque Dios te considera importante para Él, no por lo que tienes. ¿Cómo es este mundo? Este mundo te cataloga por lo que tienes, ¿verdad que sí? Por lo que se ve. Pero tú eres importante y especial para Dios porque Él te considera así. Él dice que para Él tú tienes mucho valor. Amén. Mucho valor y que verdaderamente se interesa por ti. ¿Te recuerdas que las clases anteriores hablamos del Dios de iniciativa y dijimos que es el Señor el que provoca todas las instancias para pasar tiempo con nosotros? ¿Sí? ¿Te recuerdas? Bueno, aquí también vemos que el Señor verdaderamente se interesa por nosotros
lo vamos a ver a través de las citas bíblicas, y en lo que te pueda suceder. Y aquí esto es muy sanador porque a veces pensamos, como hablábamos el domingo en la iglesia, ¿verdad? Y el Señor nos hablaba a través, en el tiempo de alabanza, que pensamos que estamos solos, que pensamos que el Señor no ve lo que estamos pasando, que solamente estamos sufriendo nosotros y que no hay nada más, ¿verdad? Pero nos damos cuenta a través de lo que estamos recién conversando, como una introducción, que el Señor se interesa por nosotros y también en lo que nos pueda suceder, porque quiero decirte que el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Muy bien. En este capítulo vamos a investigar 4 afirmaciones que ha hecho Dios acerca de usted y de mí. 4 afirmaciones. La primera, apunte, Él te creó. Y yo quiero que abras tu corazón. Si en algún momento tú has dicho, has pensado tal vez que no tienes una identidad en Cristo, lo que vamos a ver el día de hoy te va a ayudar a reflexionar en base a eso y te va a llevar también a reafirmar quién eres tú en Cristo. Dice, Él te creó, Él te conoce, la segunda afirmación. Tercera afirmación, Él te ama. Y cuarta afirmación, Él te ha hecho parte de su familia. Entonces, las 4 afirmaciones: Él te creó, Él te conoce, Él te ama y Él te ha hecho parte de su familia. ¿Ya lo escribiste? Muy bien. Entonces, vamos a partir por la primera. Dios te creó. No somos el resultado tal vez de la junta de nuestro papá con nuestra mamá. Dios en su corazón estaba el crearnos. Y lo vamos a revisar en Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Abra su Biblia en el libro de Génesis. ¿Qué significa Génesis? Comienzo. Y vamos a ir a Génesis 1. Yo estoy buscando acá, Génesis 1 del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Génesis capítulo 1, del 1 al 5. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer. Dice, habla de la creación. En el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Entonces, en el libro del Génesis, ¿sí? Vemos el principio de todas las cosas. El capítulo 1 dice que Dios creó el universo. Entonces, ya que leímos el capítulo 1, del versículo 1 al 5, anota por lo menos 3 afirmaciones ahí rápidamente con la Biblia. Rápidamente, con 3 afirmaciones respecto a la explicación bíblica del origen de nuestro universo. Rápidamente. Dice por lo menos 3 afirmaciones con respecto a la explicación bíblica del origen de nuestro universo. Y aquí van a salir varias respuestas que te van a ayudar tal vez a enfrentar de repente alguna conversación, alguna situación, para saber cómo Dios creó todo. Entonces, nuevamente, de Génesis 1, del 1 al 5, anota por lo menos 3 afirmaciones respecto a la explicación bíblica del origen de nuestro universo. Muy bien. Ok, si está ahí con su Biblia, vamos a ir avanzando rápido porque hay bastante que hablar. Dice, con referente a la explicación bíblica del origen del universo, ¿quién creó todo? Dios. Dios creó. Primera afirmación, ¿verdad que sí? Puede ser.
¿Qué dice después? Que la tierra era un caos. ¿Y Dios qué hizo? Ordenó todo. Segunda afirmación. Que el espíritu, dice, de Dios se movía, o sea, él estaba al inicio de todo. No es que esto vino así, pum, y apareció todo hecho. No, 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 no. Y la cuarta afirmación es que él trajo la luz y la lumbrera sobre las tinieblas. Nuevamente vamos a leer, ¿verdad? Decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra era un caos total, Él vino a traer orden, también puede ser una afirmación, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Versículo 5, a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Entonces ahí tenemos algunas afirmaciones con respecto al origen del universo. Ahora, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo creó Dios el mundo? Y te quiero invitar a no revisar Génesis. Te quiero invitar a que vayas al libro de Hebreos. Libro de Hebreos 11, capítulo 3, versículo 3, perdón. Si alguien lo puede leer rápidamente, Hebreos 11, versículo 3. La pregunta es, Dice, ¿cómo perdón. creó, ¿cómo creó Dios el universo? Adelante, por favor, hija. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Muy bien. Entonces, la respuesta ¿cuál sería? ¿Cómo creó Dios el mundo? Al leer Hebreos 11, 3. A ver. Que fue formado por orden de Dios. Por su palabra, por su voz, ¿verdad? Como tú dices, Juan Carlos. Entonces, la respuesta sería, por su palabra fue formado todo. Él ordenó que todo existiera. Si tú lees Génesis, te vas a dar cuenta que él habló y todo obedeció a la voz de Dios. Y todo se comenzó a formar. Hay una versión de las escrituras, una versión que se llama la Biblia Kadosh, que es eh, judía, dice, por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahvé. Así que lo que se ve no vino a existir por un fenómeno existente. Mira qué hermoso. Nuevamente, por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahvé. Así que lo que se ve no vino a existir por un fenómeno existente. Eso dice una de las versiones, traducciones hebreas. Entonces, ¿cómo debería, ¿cómo deberías reaccionar ante Dios por su creación? ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar ante Dios por su creación? A ver si alguien comenta algo. ¿Cómo debería reaccionar ante Dios? ¿Cómo deberías reaccionar ante Dios por su creación? Entendiendo que Él hizo todo. Segundo, entendiendo que por su palabra, ¿verdad? Fueron hechas todas las cosas. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante Dios por su creación? A ver si alguien puede comentar algo. ¿Alguien? A ver, ¿cómo deberíamos reaccionar? A ver, Juan Carlos, háblanos. Estoy dando vueltas, pero no tengo respuesta. Eh, no tengo una respuesta, pues. Ok, vamos a revisar qué dice la Biblia y cómo nosotros deberíamos reaccionar. Y es por eso también que muchas veces nosotros batallamos para entrar a la presencia del Señor. Mira, vamos a leer Apocalipsis 4:11.
Apocalipsis 4:11. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo debería reaccionar ante Dios por su creación? A ver, Juan Carlos, ¿ahora tenemos respuesta o no? Reconociendo, ¿no? Y dándole honra y gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a su presencia, ¿quiénes somos nosotros? Nada, somos parte de la creación y Él es el creador. Dice la versión Kadosh, dice, tú eres digno, Yahvé, Elohim, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas, tú creaste todas las cosas. Sí, dice, sí, porque, no, dice, sí, porque por tu voluntad todo fue creado y vino a ser. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar ante la creación de Dios? Con alabanza, con adoración. Él es digno de recibir la honra, la gloria y todo el poder. Entonces, cuando estamos en la presencia del Señor en la iglesia, ¿verdad? Cuando estamos en tiempos a solas con el Señor, debemos recordar que Él es digno de la gloria. Él es digno de la alabanza. Te guste la canción que está cantando el pastor o que no te guste, Él es digno de alabanza. Si te levantaste con el pie izquierdo, como se dice en Chile, de mal humor, no, eso no importa, porque al final Él se merece la gloria y la alabanza. ¿Me sigues? Entonces, una cuarta pregunta es, ¿para qué te creó Dios? Entendiendo todo esto, Él fue el creador del universo, ¿verdad? Por su boca fueron creadas todas las cosas, Él se merece la gloria. Y la pregunta que cabe de cajón es, ¿para qué te creó Dios? A ver, hermana Jimena, ¿qué nos puede decir tú? ¿Para qué te creó Dios? No sé. O sea, no sé, o sea, bueno, en cierto punto creo que ¿cómo se dice? Nuestro propósito de vivir o existir es o sea, alabarlo y adorarlo a Él. Ok. Muy bien, vamos a revisar qué dice la Biblia. ¿Para qué te creó Dios? Buena pregunta porque en algún momento te la van a preguntar o va a salir en una conversación. Y vamos a ir a Isaías 43. Isaías 43. ¿Qué dice Isaías 43? Si alguien lo puede leer. ¿Lo tienes tú? Sí, pero no sé qué versículo. Perdón. Isaías 43, 7. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo que los formé. ¿Puedes leerlo nuevamente? Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo que los formé. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Para Su gloria. su gloria. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces, todo lo que hago yo, ¿qué debe hacer? Debe dar gloria a quién? A Dios. Todo, diga conmigo, todo lo que hago debe darle gloria a Dios. Y todo es todo. Todo es todo. Desde lo que pienso, desde lo que hago, desde lo que, no sé, ¿qué más puede ser, amor? Ayúdame. Que hablo, Lo que hablo, ¿qué más? lo Lo que que, me pongo, eso, lo que eso, visto, eso es lo que, yo aprendí algo de mi esposa, de la pastora. Ella siempre me decía que igual cuando lo que yo me pongo honra al Señor, ¿sí? Lo que yo hago, lo que yo canto, lo que yo escucho, todo debe ser ¿para qué? Para glorificar a nuestro Dios, porque para eso nos creó el Señor. amén, amén. Amén.
Para eso nos creó el Señor. Y en todo lo que hagamos debemos honrar al Señor. Si eres un estudiante, tienes que ser el mejor estudiante. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Si yo debo esforzarme como esposo para ser el mejor esposo, la esposa también debe esforzarse para ser la mejor esposa, esforzarnos para ser los mejores pastores, esforzarnos para ser los mejores novios, esforzarnos todo para qué, para darle gloria a Dios. Entonces ya nuestra mirada cambia, ¿verdad? Nuestra vida cambia al momento de entender esto. ¿Te das cuenta que es tan profundo? Porque esto te va a llevar a ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios, porque todo lo que hagas honra y glorifica a Dios. Amén. Entonces es algo que esto se enseña a los discipulados, ¿te das cuenta? Tan profundo, empezamos revisando que Dios y nos va a pasar lo mismo que cuando hicimos este material en Chile, que al final es una unidad, pero al final terminábamos en 4 clases, una unidad, porque es tan profundo, tan simple, pero tan profundo. Te escucho también porque muchas veces escuchamos cosas que no corresponden o vemos, ¿verdad? Cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces, al final es como en todo tu vida, como ser íntegro en todo. Amén. ¿Verdad? Dice la pastora que, voy a traducir, que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que vemos, porque hay cosas que escuchamos y vemos que no glorifican al Señor. Y eso que nos va a afectar en nuestra vida espiritual, nos va a sacar de la santidad. ¿Y cómo fue la última palabra que Que dijiste? debemos Íntegros. ser Íntegros. Diga conmigo, ponga su mano en el corazón, diga conmigo, debo esforzarme por ser íntegro. ¿Verdad que sí? ¿Y es difícil? Difícil. Pero hoy día estamos en discipulado. Amén. Muy bien, sigamos. Dios le dio la dignidad al hombre. Dios le dio la dignidad al hombre. Se muestra por su originalidad, su autoridad y su propósito. ¿Te das cuenta? Nuevamente, tanto tú, yo, Martina, por más que sea hija de la pastora, son diferentes. Somos un pastor en Chile, siempre repetía lo mismo, ¿te acuerdas? Porque somos únicos. Somos únicos, irrepetibles, porque el Señor nos hizo originales. Entonces, ¿qué hacemos copiándole a otros? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? Es que todos hacen esto y yo también lo voy a hacer. O yo como pastor, que yo predicara como otro pastor. Somos originales. Juan Carlos, Martina, hermana Jimena, pastora, o los que vean más adelante el video, somos originales, somos una pieza única. Amén. Por eso tenemos un gran valor. Entonces, tenemos autoridad en Cristo, que lo vamos a ir revisando, ¿sí? Amén. Tal vez no te das cuenta de qué autoridad tenemos, pero el Señor nos diseñó con autoridad. Y tenemos un propósito, de eso hemos hablado un poco, ¿verdad? Nuevamente, originalidad, autoridad y propósito. Entonces, anota algunos aspectos del texto que vamos a leer a continuación. Anota algunos aspectos del texto que vamos a leer a continuación. Génesis 1, volvemos al inicio. Génesis 1. Génesis 1, del versículo 26 al 28. Si alguien me puede ayudar, Génesis 1, del versículo 26 al 28. Génesis 1, del versículo 26 al 28. Pues nosotros andamos sin Biblia y a Martí se le apagó el teléfono. Ya, No ya te no preocupes, pudimos lo leo entrar. yo. Lo leo yo, no te preocupes. Gracias. Génesis 1 del 26 al 28. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga, pon atención, que tenga dominio sobre los peces del mar. Ok, dos cosas. Originalidad. Tenemos un origen, y ese origen que tenemos la forma o tenemos la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué somos importantes para Él? Porque somos hechos ¿a qué? A su imagen. Somos hechos a su imagen, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero después dice que tenga dominio, y ahí estamos hablando de autoridad,
que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, dice, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Estaba la idea, ¿te diste cuenta? Dios tenía una idea y habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y ahí dice la autoridad que le va a dar. Y en el versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y vamos al versículo 28. Y los bendijo con estas palabras. Propósito. Y los bendijo. Atención, Dios bendijo al hombre, a la mujer desde el inicio. Amén. Desde el inicio, y eso tienes que tenerlo claro. Y yo creo que a través de estas enseñanzas, el Espíritu Santo nos va a ir liberando de pensamientos tal vez que tenemos, de que no somos nada, de que somos aquí, allá, que mi familia siempre fue pobre, que esto otro, que yo no puedo, es que yo nunca tuve a mi mamá cerca, o a mi papá, etcétera, o mi papá fue golpeador, o mi papá dejó a mi mamá, que yo lo viví, por eso te lo estoy diciendo, pero aquí vamos a encontrar nuestra identidad en Dios. Y dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Dos cosas. ¿Qué dice? Fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella o sométanla. Gobernar, que estamos hechos, dice más adelante la palabra del Señor, que somos reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? Para gobernar. ¿Reyes para qué, muchachos? Para gobernar. ¿Y sacerdotes para qué? Para atraer la presencia de Dios. Amén. Entonces sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, la pregunta de este texto es, anota algunos aspectos de Génesis 1, del 26 al 28, que indiquen, pon atención, la originalidad del hombre y la mujer. Ahí apunta algunos aspectos de la originalidad del hombre y de la mujer. Rápidamente, así, muy rápidamente. ¿Cuál vendría siendo el eslabón principal de la originalidad del hombre? Sería que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Originalidad. Eso vendría siendo. Segundo aspecto, la autoridad del hombre. ¿Cuál fue la autoridad que Dios le dio al hombre? Dominio. ¿Sí? Dominio, autoridad. ¿Sí? Segundo aspecto. Y tercer aspecto, el propósito del hombre. El propósito del hombre. Dios en su diseño, Él no quiso que el hombre batallara, ni que el hombre fuera cualquier persona, sino que Él los bendijo de tal manera que dijo, sean fructíferos. Y cuando hablamos de fructífero, no es tan solo hablar de dinero, que sí tiene que ver también, pero fructífero en todo, que todo lo que hagas tenga un fruto, ¿te das cuenta? Fructífero, que tu familia sea fructífera, que tu vida sea fructífera. Ese fue el diseño de Dios. ¿Te das cuenta qué poderoso y qué hermoso es esto? Entonces ahí tenemos los tres aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con el plan de Dios para nosotros al crearnos. Entonces te hago una pregunta que no aparece aquí en el material. ¿Dios te diseñó así al azar o te diseñó con un diseño, valga la redundancia, divino? Con un diseño divino, ¿verdad? El Señor, ¿perdón? Amén, amén. Dios no nos hizo así como que ya voy a tirar este polvito al aire y lo que salga. ¡Ay, salió el Andrés! No, no, no. O de repente el Señor agarró el barrito y hizo, ya como que de verdad, ¡pum! Ahí está el Andrés. No, Él tuvo un diseño para ti y para mí. El problema es que el enemigo ha tratado desde el inicio de que llegamos a este mundo de meternos otras cosas en la cabeza. Y es por eso que batallamos mucho con nuestra identidad, que batallamos mucho con
querernos a nosotros mismos, ¿verdad? A descubrirnos a nosotros mismos, como dicen los psicólogos, pero ¿por qué no nos podemos descubrir? ¿Sabes por qué? Porque no hemos venido a la palabra del Señor. Porque cuando entendemos por qué el Señor nos hizo y cómo nos hizo y para qué nos hizo, nos encontramos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Muy bien, gloria al Señor. Sigamos. Segundo punto. Ese fue Dios te creó. Vamos al segundo punto. Dios te conoce. Hermana Jimena, ¿qué crees tú? Hasta qué punto piensa usted que Dios te conoce? Pues conoce todo, o sea, me conoce hasta mejor que yo misma. ¿Verdad? Todo. Entonces, desde esa respuesta que usted dio, y yo creo que todos tenemos la misma respuesta. ¿Podremos ocultarle algo al Señor? No, ¿verdad? Si dice su palabra que conoce hasta cuántos cabellos tenemos, algunos más que otros, pero conoce todos los cabellos que tenemos. Él conoce todo de nosotros, lo que pensamos, lo que hacemos, cuando nadie nos ve, ¿verdad? Dios conoce todo. Y antes que hablemos, dice el salmista, el rey David, antes que yo hable, dice, tú ya conoces lo que voy a decir, porque Él nos creó y Él nos conoce. Él conoce tus heridas, amén. Él conoce tus alegrías, conoce tus quebrantos. Por eso, por eso el enemigo se ha enfrascado tanto en que no corramos al Señor cuando estamos viviendo algo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos acercamos al Señor, Él ve nuestra actitud de humildad y de humillación. Y Él desde el cielo dice, conozco tus heridas, Andrés, te conozco. Y yo voy a obrar a favor tuyo. Por eso a veces ni siquiera oramos y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, Dios nos conoce y vamos a leer y nos vamos a poner como cita principal Salmo 139. Salmo 139, versículo del 1 al 6. Salmo 139, versículos del 1 al 6. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. En algún momento hablamos de esto en la iglesia, en un discipulado, y dijimos, sí, nosotros oramos de esta manera. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Versículo 4. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Versículo 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Qué hermosa oración, ¿verdad? Que está haciendo el rey David. Y él está hablando de que Dios lo examine. Amén, que examine su corazón. Entonces, en base a esto, David menciona algunos aspectos de su vida. Menciona algunos aspectos de su vida que Dios ha examinado y conocido. Y te quiero decir lo siguiente. Sería bueno que aprendamos a orar de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos de esta manera, va a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, los momentos, las situaciones donde le hemos fallado. ¿Sí? Si tú dices, pero ¿por qué orar así? Bueno, comienza a orar de esta manera y te vas a dar cuenta cómo el Señor va a traer a tu mente, a tu conciencia, los momentos en que has fallado al Señor. Entonces, anota por lo menos 4 de estos elementos que
vemos en la vida de David. Por lo menos escribe 4 elementos. ¿Sí? 4 elementos. Nuevamente voy a decirlo. David menciona algunos aspectos de su vida que Dios ha examinado y conocido. Anota por lo menos 4 de ellos. Ahí con tus apuntes. Podríamos ahí como argumentar un poco de lo que tú estás escribiendo. Podríamos decir que Dios conoce cuando me siento y cuando me levanto, ¿verdad? Hasta ese punto, el salmista dice, está argumentando, dice, a la distancia lees mis pensamientos. Otro aspecto, otro aspecto. Mire que dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Ah, mira, me ves cuando viajo y cuando. Descanso en casa, o sea, en tu vida, en tu rutina diaria, el Señor está ahí contigo, o sea, te ve todo lo que tú haces. Así es, pues. Dice en la versión Kadosh, la versión judía que le decía yo, el versículo 3, mira lo que dice. Tú escudriñas mis caminos y mi cama. Tú estás tan familiarizado con todos mis caminos. No hay palabras injustas en mi lengua. Oh, Yahvé, tú ya lo conoces todo. ¿Qué más? Que su protección, dice, me envuelve por completo. Otro aspecto de lo que el rey David está viviendo. Entonces, ¿cómo reaccionó David al darse cuenta de que Dios lo conocía completamente? ¿Cómo reaccionó David al darse cuenta de que Dios lo conocía completamente? Mira, aquí mismo en el mismo salmo, pero ahora vamos a ir al versículo 23 y 24. Y dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Dice, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En otra versión De la, dice, ¿cómo? de aquí dice de la vida. De la vida eterna, dice la pastora, que dice la versión que ella está leyendo. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y conoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo aún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cómo reaccionó David al darse cuenta de que Dios lo conoce completamente? Él primeramente reconoce, ¿verdad? Y dice, ponme a prueba, sondéame. Y también dice que lo guíe por el camino eterno. Y es interesante porque David pide la guía de parte del Señor para seguir adelante. Pero él dice, ponme a prueba, dice. Nuevamente voy a leer. Examíname, oh Dios, dice, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. Pruébame. Qué poderoso está eso. Pruébame. Porque nosotros decimos que se vaya a la prueba. Señor, aquí y allá. Pero el Señor dice, pruébame. Como dicen los amigos mexicanos, cálame para ver qué onda conmigo. Sigamos. Mira, perdón, Diga. dice, aquí está bonito lo que dice el 24, dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Cualquier cosa en mí que te Ofenda. ofenda. Qué bonito. Qué hermoso. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque a veces oramos totalmente diferente a cómo oraba este tremendo hombre de Dios, David, ¿verdad? Y sería bueno también orar para que el Señor nos diga y revise nuestro corazón y que nos hable y que nos guíe, ¿verdad? Si usted y yo somos dados para algo que deshonre a Dios, sea lo que sea, que deshonre a Dios, pidámosle al Señor que nos guíe. David lo hizo. Guíame. ¿Qué más nosotros? El hombre que dice la Biblia que fue de acuerdo al corazón de Dios. Él. ¿Qué más él? Y nosotros pedimos tal vez cosas superficiales
pero pidamos al Señor que Él nos guíe por el camino eterno. Amén. Porque para allá vamos. Amén. Amén. Estamos en este mundo, pero no estamos pensando en este mundo, estamos pensando en lo eterno. Para allá voy. Por lo tanto, a veces nos enfrascamos con situaciones del mundo, de lo social, de lo que está viviendo el mundo el día de hoy, y queremos ser parte de lo que ellos hacen, de lo que ellos comparten, de lo que ellos hacen, y estamos perdiendo de vista lo eterno. Y muchas veces hemos ofendido a Dios y traemos dolor al corazón de Dios, y después decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me toca? ¿Por qué está pasando esto en mí? ¿Y sabes por qué ha sido? Porque hemos ofendido a Dios en pensamiento, en actos, en situaciones donde, como dice Pablo, nos hemos amoldado, no sé con la palabra exacta, nos hemos amoldado al mundo y hacemos lo mismo que ellos. Y que el Señor nos perdone, hermanos, hermanas, por mucho tiempo. Yo también, como que siempre tenía respuestas ¿cómo se puede decir? Para acomodar todo, para que se viera así como que no tiene nada de malo. No tiene, y la pastora es testigo, no tiene nada de malo. Pero hasta que el Señor vino con su Espíritu Santo a mi vida, reveló esto, me tuve que arrepentir y me empecé a dar cuenta inmediatamente, vino el Señor y yo aprendí este texto de David, examíname, Señor, dime dónde está el problema, dime. Y el Señor trajo, su Espíritu Santo trajo a la luz dónde estaban mis problemas y comencé a orar de otra manera y el Señor trajo luz y la verdad que yo hacía puras cosas que no estaban de acuerdo a lo que el Señor quería y no tan solo cosas tal vez pecados, sino pensamientos o como queriendo, no sé, hacer una masa entre el mundo y lo cristiano y hacer algo. No tiene nada de malo, pero sí afectaba mi vida espiritual. Y el Señor empezó a revelar eso a mi vida y eso trajo una libertad. Entonces, cuando yo estoy explicando esto o cuando la pastora está explicando esto, es porque hemos vivido y hemos estado ahí. Pero bendito sea el Señor que nos está dando la oportunidad a ustedes, chavos, jóvenes, con toda la fuerza, con todo el fuego, ¿verdad? De poder traspasar esto para que ustedes puedan no caer en las situaciones que caímos nosotros y que ustedes puedan enseñar a sus hijos, a la futura generación que viene. Pero ustedes tienen que tomar la decisión de honrar al Señor, porque cuando ustedes honran y glorifican al Señor, están de acuerdo al propósito de Él, porque Él nos creó ¿para qué? Para darle gloria. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca del interés detallado que Dios tiene de ti? Ahora, estábamos leyendo David, ¿verdad? Él le hablaba al Padre, a Dios. Pero ahora vamos a ver, en esta línea de tiempo, vamos a ver qué dice Jesús, ¿verdad? Acerca del amor tan detallado que Dios tiene de ti. Y vamos a ir a Mateo. Mateo, capítulo 10, versículo 29 al 31. Del 29 al 31. Dice, Mateo 10, del versículo 29 al 31. ¿No se venden dos gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Amén. ¿Te das cuenta? Ese es el amor que Jesús está diciendo. Ese es el amor que mi Padre tiene por ustedes. Amén. No es un amor así como ya. No, es un amor mucho más profundo. Amén. ¿Hasta qué grado? Como decíamos que Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cuántos cabellos tenemos? Y hay algunos que tienen más cabello que otros y hasta el Señor sabe eso. ¿Sí? El Señor dice, está quedando pelón, Andrés. Muy bien, para que se rían un poquito porque está muy serio. Entonces, sí nos damos cuenta entonces, ¿qué dice Jesús acerca del interés detallado que Dios tiene por ti? En Mateo 10 del 29 al 30, Dios lo sabe todo, incluso sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza y tenemos el mayor valor. En ese tiempo, estos pajaritos eran
costaban un buen dinero, ¿sí? Pero el Señor ahí dice, Jesús dice, ustedes valen más que esos gorriones. Amén. Entonces, que nadie te diga que no valen nada. Amén. Para el Señor vales mucho. Sin tomar, no estamos hablando del sacrificio de Cristo, porque podríamos decir que tú vales la sangre de Cristo, porque el Padre dio a su Hijo para morir por ti. Amén. Muy bien. Entonces, nos quedan, ¿qué hora es? Nos están quedando dos puntos, que es el Dios te ama y Dios te hizo parte de su familia. ¿Qué quieren? ¿Los vemos para no dejar inconcluso esto y comenzar la próxima clase con otro capítulo? ¿Les parece? Hágame con la manito sí, no, no, sí. La pastora dice sí. A ver. Ah, más o menos. A ver, Juan Carlos, ¿qué dice? Nosotros nos tenemos que mover, pero podemos llamarle a la pastora y estar ahí en la llamada. Es que no tenemos internet para conectarnos a Zoom. Ah, ok. ¿Y por YouTube tampoco? No, es que vamos a irnos ya a casa de Juca Ah, ok. para cenar, pero no tenemos internet y estamos aquí en parque conectados al Wi-Fi. Ok. Entonces podemos llamarle a mi mamá por teléfono, pero no podemos conectarnos por Zoom. Bueno, no te preocupes, pero ahí por WhatsApp, llámenla. Sí, O me llaman a mí. ya. Ok. Porque la mamá está conectada, hija. Bueno, familia, ¿verdad? Muy bien. Me Ah, llaman a sí, mí. sí. Ok. Me llaman a mí. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, Dios te ama. Eso vamos a ver ahora. Pero mira qué hermoso. Estábamos hablando, Dios te creó, Dios te conoce y ahora Dios te ama. Y uno puede decir, Dios te conoce y te ama, ¿verdad? Implícito. Pero vamos a ser más detallados en esto. Entonces, Dios te ama. Y vaya conmigo a Primera de Juan 4, versículo 9 y 10. Primera de Juan 4, versículo 9 y 10. Primera de Juan 4, versículo 9 y 10. Ok, ahí ya me llamo Juan. Primera de Juan Ahí ya me llamo Juan Carlos. Primera de Juan, 4, versículos 9 y 10. sí, ¿lo puedes leer tú, amor? Sí, dice. 9 y 10 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Me puedes leer nuevamente? Por favor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la muestra más grande de amor de Dios por nosotros según Primera de Juan 4, versículo 9 y 10? Envió a su Que Dios envió a su único hijo, ¿verdad? Lo mejor que tenía. para quitar nuestros pecados. ¿Para qué? Con un plan, con un propósito, para librarnos de nuestros Pecados. pecados, ¿sí? El término expiación se entiende como el pago que se hace para resarcir una deuda, ¿sí? Eso tiene que ver con la palabra expiación, cuando dice la Biblia expiación por nuestros pecados. En el fondo Él está pagando la deuda. Cristo pagó nuestra deuda a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Sigamos. Por tanto, amó Dios al mundo, dice, para que todo que en él cree no se pierda o no muera, ¿verdad? Sino que tenga vida
eterna. Él dio a su único hijo o a su hijo unigénito, que es lo mismo. Vamos a ir a Juan 3:16, un texto muy conocido, en relación con la ilustración. ¿Qué hizo Dios por causa de su amor? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Dios por causa de su amor? Nuevamente, envió a su Hijo. ¿Sí? Y ese fue no necesitan más muestra de amor. El Dios del universo se encarnó, vino a esta tierra a morir por usted. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice dio a su Hijo? ¿Qué piensas? Dio Entregó. a su Hijo. Lo entregó, ¿qué más? Lo regaló, y una palabra que no manejamos mucho en la Biblia, o sea, en la iglesia, es lo ofrendó. Lo ofrendó por usted y por mí para que seamos salvos. Amén. ¿Cómo recibe una persona la vida eterna? ¿Cómo una persona se convierte, que sale de las tinieblas a la luz? ¿Yendo a la iglesia? No. Ofrendando, diezmando, no. Conversando con el pastor, tampoco. Una persona recibe la vida eterna cuando cree en Jesús. Amén. Y cuando yo digo o decimos creer en Jesús, estamos hablando también de creer en el sacrificio, ¿verdad? De eso estamos hablando. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bendecidos? Amén. Vamos a Juan 10. San Juan. San Juan 10, de versículo 9 al 16. Juan 10, del versículo 9 al 16. Jesús compara su amor y su cuidado por nosotros con el amor y el cuidado de un pastor con sus ovejas. Conforme a este pasaje, ¿cuáles son algunas cosas que Él quiere darnos? Lo vamos a leer ahora. Dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Nuevamente, yo soy la puerta y el que entre por esta puerta, que soy yo, deja claro que es él la puerta, será salvo. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar en un discipulado por 3 años para ser salvo. No, 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 no. El que cree y entra por esta puerta es salvo. Dice, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Por qué habla de esto? Porque está hablando del rebaño. Y el ladrón viene a robar la ovejita, a matar la oveja y a destruir el rebaño. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahí también está la analogía que está diciendo aquí la enseñanza, pero está hablando también del sacrificio en la cruz. Dice, el asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. ¿Sí? Está hablando del asalariado, el que, bueno, ahí viene el lobo, antes que me coma, mejor me arranco, ¿verdad? Pero eso no es un pastor. Amén. Amén. Muy bien. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Bendito sea el Señor para todos aquellos que tienen un ministerio. Amén. Escucha, siervo. Dice, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que viene el lobo que se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Versículo 13, y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor.
¿De quién está hablando? Jesús. Yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Yo me puedo equivocar, hermana Jimena, Juan Carlos, Martina. Yo me puedo equivocar, pero Él es el buen pastor. Amén. Mi propósito es ser igual a ese pastor. Ese es mi propósito, asemejarme lo más posible a Él. Entonces dice, pero yo soy el buen pastor. Él es mi pastor también. Dice, conozco a mis ovejas. Él te conoce, ¿te das cuenta? Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y aquí se abre un panorama gigantesco para profundizar, pero no lo vamos a hacer si es que realmente como ovejas conocemos la voz del pastor, cuando el pastor nos está hablando. Los que tenemos perritos, gatitos, nos damos cuenta de que tú a veces le hablas al perrito y él inmediatamente obedece, ¿verdad? O te mira o está atento. A veces el Señor nos habla y el perrito es más inteligente que nosotros, porque el Señor nos habla, pero nosotros no conocemos la voz de nuestro Señor. Amén. Entonces, pero el perrito, sí, ahí hay una enseñanza. Muy bien, yo soy el buen pastor, dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo los conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Mira qué hermoso. Dice después, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. ¿De quién está hablando? Libro de los Hechos. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Gloria a Dios. ¿Ves que ahora entiendes un poquito más lo que estamos hablando en la iglesia? Tengo otras ovejas que no son de este redil. Recuerda que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, los judíos. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, bendito sea el Señor, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Amén. Entonces, conforme a este pasaje, ¿cuáles son algunas cosas que quiere darnos el Señor? Una, vida en abundancia. Nuevamente, ¿te acuerdas que desde el inicio el Señor quiere que seamos fructíferos? ¿Sí? Ahora dice en este pasaje que Él quiere darnos vida en abundancia. Recuerda, abundancia tiene que ver con la palabra original que es pleroma. Pleroma quiere decir que estar bendecido o abundante en todas las áreas. Pleno, pleroma. No tan solo enfocarnos en una área, ¿verdad? Dice que Él da su vida por las ovejas. Salvación. Cuando Él habla de vida por las ovejas, es salvación en otras palabras. Que Él nos da comida espiritual. Porque las ovejas reconocen la voz del pastor y si el pastor va para allá, es porque la ovejita le va a obedecer y va a tener un buen pasto. Y también Él nos dice que Él nos conoce. Muy bien. En la pregunta anterior, ¿cuáles son las más importantes para ti en la respuesta? ¿Cuál es la respuesta más importante para ti? Tener vida en abundancia, que Él dio su vida por ti, salvación, comida espiritual o que Él te conoce. Si tuvieras que poner en el ranking la 1, ¿cuál sería la 1? A ver, Juan Carlos. Ok, que Él dio tu vida por ti, muy bien. Y en el fondo sería salvación, ¿verdad? Salvación. Ese es el mayor regalo que usted y yo, que todos los que estamos aquí, podemos tener. La salvación. Entonces, para meditar un poco en esto, ahora detente por un momento y después de terminar la clase, ora a Dios. Dale gracias por todas las cosas que vemos en lo que acabamos de decir. Esto, vida en abundancia, salvación, que Él nos da comida espiritual, que Él nos conoce. Da gracias al Señor. Recuerda específicamente las que más te interesan. Alábalo porque estas cosas te son dadas a causa de Cristo. La salvación es por causa de Cristo, no es por obras, es por Cristo. La vida en abundancia es por Cristo. Amén. Y no tienes que ganártelas a través de tus obras, sino que es a través del sacrificio de Cristo. Amén. Muy bien. Y nos queda la última. Dice, Dios te hizo parte de su familia. Dios te hizo parte de su familia.
Una de las mentiras más grandes de Satanás es que te sientas huérfano, que te sientas solo, que te sientas que nadie, no eres importante, que nadie se preocupa por ti, que no tienes amigos, que no tienes a quien contarle tus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás es especialista en eso. Pero vamos a ir a Mateo 6, versículo 9, rápidamente. Mateo 6, versículo 9. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, ¿cómo dijo que llamaran a Dios? Padre. ¿Por qué, Padre? Porque es importante. Es importante conocer a Dios como papá. Y es lo que vivimos el domingo en nuestra iglesia en el tiempo de ahí de alabanza, de adoración, que sentimos el abrazo del Padre, ¿verdad? Cayendo sobre la iglesia. Entonces Jesús nos quiere hacer parte de su familia. Más adelante el apóstol Pablo dice que somos una familia en Cristo, somos parte de la familia de Dios. Pero no hay familia si no hay Padre. Y Él es nuestro Padre Celestial. ¿Es correcto que todos llamen Padre a Dios? ¿Qué crees tú? ¿Es correcto que todos llamen Padre a Dios? ¿Qué crees tú, pastora? No. ¿Tú, Martina, qué dices? ¿Que sí? Muy bien. ¿Usted, hermana Jimena? ¿Qué dice? ¿Con el dedito para arriba o el dedito para abajo? Que sí, muy bien. 2 contra 1. Se fueron contra ti, mira. Mira, qué rebeldes. Muy bien. Vamos a leer. Ah, qué Joca se quiere ganar puntos, ¿verdad? Ya saben. Muy bien. Muy bien, Juan Carlos. La estaba haciendo muy bien. Vamos a Juan 8. Vamos a ver, Juan 8. La pregunta ¿es correcto que todos llamen Padre a Dios? No está diciendo que si todos pueden llamar Padre a Dios, porque todos pueden decir, todo puede decir Padre, pero es correcto que todos llamen Padre a Dios. Juan 8, del versículo 42 al 44, del 42 al 44 dice, los hijos del diablo, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Dice 44, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Bendito sea el Señor, mira lo que está diciendo. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, dice, es el padre de mentira. Voy a leer el versículo 41. Dice, las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo, está diciendo esta gente. Y Jesús le responde, los hijos del diablo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. ¡Wow! ¿Quiénes son los que me aman? Dice Jesús, los que llevan a cabo mis mandamientos, dice, y los que lo obedecen. Entonces, ¿podrían llamar, como dicen, es correcto que todos llamen Padre a Dios? ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Sí o no? Oye, tú... Le apretó la mano en la ventana. Muy bien, cuidado ahí al manejar, Juan Carlos. Muy bien, dice que no. ¿Qué dice usted, hermana Jimena? ¿Sí o no? No, muy bien. ¿Leíste el 47? A ver, la pastora me dice que leamos el 47. Dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Entonces,
Muchos pueden decirle Padre a Dios, muchas, todo cualquiera, Sí. pero no es correcto. No todos son hijos. No todos son hijos, ¿te das cuenta? Porque los hijos obedecen, ¿verdad que sí? Los hijos fueron adoptados por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es correcto que todos llamen Padre a Dios? No, porque hay personas que son hijos del diablo y quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Y bendito sea el Señor que Él nos ayude. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces queremos hacer nuestras propias cosas y queremos hacer nuestros deseos. Y a veces pensamos que los deseos tienen que ver con lo sexual y todo eso. Pero en muchas ocasiones nuestros deseos son, no sé, hacer algo, ¿verdad? Hacer algo que otros hacen, lo que sea. Entonces, cuidado, porque el Señor ahí pone un elemento importante. ¿Cómo nace uno en la familia de Dios? ¿Cómo nacemos en la familia de Dios? Estamos en Juan, quédese ahí en Juan, pero ahora capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y 13 dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí como que también ayuda la respuesta anterior. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. ¿Quiénes tienen el derecho? Los que lo reciben y los que creen en su nombre, ¿verdad? Le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y ese es un derecho, y cuando dice derecho ahí estaba hablando de una figura legal, de leyes. Sí, es como que si a mí me adoptara alguien y yo se firmara un papel entre uno y otro y dijera, ok, ahora este señor es el papá de Andrés. ¿Te das cuenta? Así de poderoso. Mas a cuanto lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto no nace de la sangre, ni por deseo de naturaleza, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo uno puede ser parte de la familia de Dios? Recibiendo a Cristo, creer en su nombre, ¿verdad? Eso te abre este derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Vaya conmigo ahora a Romanos 8. Romanos 8 del versículo 15 al 17. Romanos 8 del versículo 15 al 17 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta. ¿Te das cuenta? El espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Y esta es una expresión que los niños le dicen a su papá, pero no es papá, así como nosotros, papá, oye, no, sino que cuando uno va donde el papá y como que le hace, ¿cómo se diría? La pata aquí, ¿cómo se diría? La pata es como cuando se llega al papá y le dice, papito, papito, ¿verdad? Eso, ese es el sentido. Entonces, anota las ventajas de ser un verdadero hijo de Dios. Ah, pero me faltaron dos versículos, 16. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, mira, pon atención. Nuevamente, el Señor reafirma nuestra identidad. Recuerda, no somos cualquier cosa, fuimos creados por Él. Somos a su imagen, somos únicos, originales, ¿verdad? Y ahora mira lo que dice. Dice, y si somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos. Amén. Herederos de Dios. ¿Herederos de qué? De su promesa, de su palabra. Y coherederos con Cristo. Mira, ponme atención, dice que estamos a la par, coherederos. Coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Entonces, anota las ventajas de ser un verdadero hijo de Dios. Las ventajas. Anota las ventajas de ser un verdadero hijo de Dios. Una, nos adopta como hijos y podemos llamarlo Padre, Abba. Eso es una bendición, una ventaja. Dice que somos herederos, coherederos con Cristo y tendremos parte en su gloria. En pocas palabras, podríamos decir que sabemos que Dios es nuestro Padre
a través del Espíritu Santo. Cada vez que nos alejamos del Espíritu Santo, dejamos también de ver a Dios como Padre. De aquí ya vamos a terminar. Dice, es importante para ti como cristiano tener la seguridad de que Dios es tu Padre. ¿Está seguro usted, hermana Jiménez, Juan Carlos, Martina, están seguros que Dios es su Padre? ¿Sí? Amén. Que el Satanás no venga a decirte, tu papá te dejó sola, nadie te escucha, nadie te... No, 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 no. Tenemos que tomarnos de las promesas del Señor. La seguridad de que Dios es tu Padre y de que tú tienes vida eterna. Es importante. Aunque los sentimientos cambian, esta seguridad debe depender en última instancia de la palabra de Dios. Tus sentimientos te pueden decir, engañar, tus sentimientos, tu alma y todo eso, pero lo que sí debes tener en claro y lo que donde debes agarrarte es a través de la palabra de Dios. Todos los textos que ha escrito el día de hoy son importantes. Cuando venga el desánimo, lee esta enseñanza nuevamente. Dice, ¿qué dice la Biblia? Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen para que sepan que tienen la vida eterna. Eso está en primera de Juan 5:13. Dice, los 3 versículos que siguen han ayudado a muchos cristianos a tener seguridad. Sería bueno que los anotara y los memorizara. Ponga ahí, anote. Juan 5:24, primer texto. Juan 5:24. Segundo texto, primera de Juan 5, del 11 al 12. Primera de Juan 5, de 11 y 12. Y tercer texto, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, lo voy a leer los tres. Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Primera de Juan 5, del versículo 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Puntos para recordar de la enseñanza del día de hoy. Dios te ha creado para para sus propios propósitos y para su gloria. Te dio dignidad al hacerte a su semejanza. Dios te considera de gran valor y pone un interés personal en ti. Además, Él te conoce perfectamente. Amén. Otro punto. Te ama tan intensamente que dio a su Hijo para que muriera por ti en la cruz. Su amor mostrado en la cruz te enseña que Él quiere darte una vida abundante y una vida eterna. Y el último punto para recordar, cuando Dios te dio esa vida en Cristo, naciste espiritualmente en la familia de Dios y ahora Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra del día de hoy, por nuestro discipulado. Creemos que el Señor está obrando en nuestros corazones. Amén.